Un hombre viudo paseaba con su pequeña hija por el parque, y cuando la niña llamó mamá a una desconocida, se quedó helado al ver quién era. La luz cálida del atardecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, llenando el salón de un brillo dorado que parecía detener el tiempo. Cada rayo de sol que tocaba el viejo álbum de fotografías lo hacía brillar con un resplandor nostálgico, como si aquellos recuerdos quisieran revivir solo por un instante más. Juan, sentado en el sillón junto a la ventana, pasaba las páginas con cuidado, como si cada imagen fuera un tesoro frágil que temiera romper. Las fotografías que Ángela le devolvía, con su sonrisa eterna congelada en el tiempo, le hacían sentir un vacío profundo en el pecho, pero también una calidez indescriptible. Era como si estuviera con él, observando desde aquellas imágenes con los mismos ojos llenos de vida que había amado tanto. La extrañaba de una manera tan intensa que a veces el dolor se volvía físico, como si su corazón se fuera resquebrajando poco a poco con cada página que volteaba. «Mira, Sofía, este fue nuestro viaje a las montañas», dijo en voz baja, llamando suavemente a su pequeña hija que estaba concentrada en su dibujo en la alfombra. Sofía levantó la mirada curiosa, dejando a un lado los colores que sostenía en sus manos. Sus ojos brillaron al ver la fotografía que su padre le enseñaba. En la imagen, ella apenas tenía 3 años, envuelta en un pequeño abrigo acolchado, con una sonrisa inocente mientras Ángela la sostenía entre sus brazos. Su madre la miraba con un amor tan profundo que traspasaba la fotografía, como si el calor de aquel momento aún persistiera en la imagen. «Hicimos un muñeco de nieve juntos», agregó Juan con una sonrisa suave, recordando los detalles de aquel día que parecían tan lejanos y a la vez tan vivos en su mente. Sofía, con su rostro iluminado por la curiosidad, observó con más detenimiento. «Mami era hermosa», dijo con una simpleza que solo los niños pueden tener, como si la belleza de su madre fuera un hecho incuestionable, algo que siempre estaría allí, inmutable, sin importar el tiempo que hubiera pasado. Las palabras de su hija llenaron a Juan de una ternura indescriptible, envolviéndolo en una mezcla de emociones que lo hicieron sentir a la vez vulnerable y reconfortado. Hablar de Ángela siempre le resultaba doloroso, pero también sabía que era necesario. Sofía, aunque aún pequeña, merecía recordar a su madre como la persona increíble que había sido. Por eso, a pesar del peso que cargaba, Juan se esforzaba por mantener vivos esos recuerdos en la mente de su hija, buscando siempre un equilibrio entre la tristeza y la alegría. «Sí, sí que lo era, igual que tú, pequeña», dijo con nostalgia, acariciándole suavemente el cabello. En su voz se percibía un matiz de melancolía, pero también de amor infinito. «¿Quieres ir al parque? El día está hermoso», propuso cerrando el álbum, como si quisiera enterrar por un momento la tristeza que lo invadía y centrarse en el presente, en lo que aún tenía. Sofía, la niña siempre llena de energía y emoción, sonrió con entusiasmo. «Sí, podremos ver patitos», exclamó, levantándose de un salto para correr hacia su habitación. Se apresuró a buscar una pequeña mochila, con la intención de llenarla de pan para alimentar a los animales, una actividad que siempre la hacía sonreír. Juan la observó con una mezcla de gratitud y tristeza. Sofía era su razón para seguir adelante, su pequeña luz en medio de la oscuridad. Y aunque el dolor de perder a Ángela nunca lo abandonaba, cada momento con su hija le recordaba que aún tenía motivos para sonreír. El camino al parque transcurrió bajo un cielo despejado, con el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte, bañando las calles con tonos cálidos y dorados. Los árboles que flanqueaban la avenida parecían mecerse suavemente con la brisa otoñal, mientras las hojas crujían bajo sus pasos. Para Juan, el paseo era tranquilo y sencillo, como si caminar al lado de Sofía le ofreciera un respiro temporal de su constante melancolía. Aún así, el dolor seguía presente, como una sombra silenciosa que nunca lo abandonaba. Desde la muerte de su esposa, cada día parecía hacerse más pesado de sobrellevar. Al llegar al parque, los gritos alegres de niños jugando y las voces de familias compartiendo momentos felices llenaban el aire. Todo a su alrededor, de alguna forma,
era un recordatorio de lo que él ya no tenía. Sin embargo, ver a Sofía tan emocionada y llena de energía le ofrecía una pequeña dosis de alivio. Apenas llegaron al borde del pequeño lago, la niña soltó su mano de inmediato, corriendo hacia los patos que nadaban alegremente entre los reflejos del sol sobre el agua. Juan observó a su hija con una sonrisa, su pequeño remanso de paz en medio de la tormenta que habitaba su corazón. Decidió darle espacio, dejándola disfrutar libremente de su momento. Buscó un banco cercano, dejando que sus piernas descansaran, y se permitió unos instantes de quietud. El calor del sol sobre su rostro le recordó los días felices que había pasado allí con Ángela, riendo, disfrutando del simple hecho de estar juntos. Sus ojos se llenaron de una nostalgia pesada, mientras el bullicio a su alrededor contrastaba con el vacío que sentía dentro. Cada carcajada de los niños, cada pareja caminando de la mano, cada familia compartiendo momentos que él ya no podría repetir, se sentía como una punzada directa en el pecho. Era como si el parque entero, con su vibrante vida, le recordara lo que había perdido y lo que nunca recuperaría. Cerró los ojos, buscando un respiro en esa cálida tarde, esperando que el aire fresco pudiera calmar, aunque fuera por un segundo, el peso que llevaba encima. Unos minutos después, cuando volvió a abrir los ojos, vio a Sofía junto a una mujer joven. Al principio, Juan pensó que simplemente había encontrado a alguien para hablar de los patos, como solía hacer con desconocidos en el parque. Pero algo en aquella escena hizo que su corazón se acelerara. El cabello largo y rizado de la mujer brillaba bajo el sol del atardecer, y su sonrisa despreocupada y llena de calidez evocaba un recuerdo demasiado cercano a su esposa. La forma en que Sofía la miraba y tiraba suavemente de su mano, con esa confianza inocente, lo hizo levantarse de golpe, sintiendo una mezcla de curiosidad y alarma. Mientras se acercaba, sus pasos se volvieron más lentos. Quería entender lo que estaba ocurriendo antes de interrumpir. La conversación entre Sofía y la extraña lo hizo detenerse a unos metros de distancia. ¿Sabes que pueden volar?, preguntaba Sofía, mirando a la mujer con ojos llenos de admiración, como si estuviera compartiendo un secreto asombroso. ¿De verdad? No lo sabía, respondió la mujer, con una sonrisa tan sincera que por un momento Juan sintió que el pasado y el presente se entrelazaban de una manera confusa y dolorosa. ¿Y tú puedes volar?, añadió juguetona, inclinándose hacia la pequeña. Juan apenas podía creer lo que escuchaba. La suavidad de su voz, ese tono cálido y afectuoso, se parecía tanto al de Ángela que su mente se negó a aceptarlo. Era como si estuviera reviviendo un fragmento de su vida que pensaba que se había ido para siempre. «No, porque yo no soy un pato», respondió Sofía entre risas, «pero papá dice que salto tan alto que casi puedo volar». Su risa tan inocente y alegre resonaba en el aire mientras la mujer la miraba con una dulzura que hizo que el corazón de Juan se contrajera. La mujer soltó una risa suave, que nuevamente le resultó terriblemente familiar. «Estoy segura de que debe ser así», le dijo, agachándose para estar a la altura de Sofía. «¿Cómo te llamas, pequeña?». Fue en ese momento cuando el mundo de Juan pareció detenerse por completo. «Mami», dijo Sofía con un tono seguro, abrazando a la joven desconocida. «Soy Sofía, tú eres mi mami». Las palabras de la niña hicieron que el suelo pareciera desaparecer bajo los pies de Juan. Sintió cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo, como si el aire hubiera desaparecido del parque en un instante. Sabía que Sofía no entendía completamente lo que decía, pero el impacto de esas palabras fue devastador. Su hija, en su inocencia, había confundido a aquella mujer con Ángela, como si su corazón infantil intentara llenar el vacío que la pérdida había dejado. Juan se quedó paralizado por un momento, observando la escena con una mezcla de incredulidad y desesperación. El hombre se acercó con pasos medidos, su corazón aún tambaleante por la confusión de su hija y por la extraña sensación que aquella joven despertaba en él. La conversación, aunque breve, había tocado algo profundo en su interior. Justo cuando llegó junto a ellas, la mujer respondió con una calma que lo desconcertó. «Oh, qué dulce»,
dijo la joven con una sonrisa tranquila, agachándose ligeramente para quedar a la altura de Sofía. «Pero soy solo una amiga, pequeña», aclaró con delicadeza, sin rastro de incomodidad en su voz. Sofía la miró por un momento, frunciendo el ceño con un pequeño mohín, como si le costara aceptar la explicación. Aunque su mente infantil no comprendía del todo, algo en su corazón inocente parecía reconocer la familiaridad en aquella mujer. «Lo siento», dijo Juan con rapidez, intentando evitar que la situación se tornara más incómoda. Tomó la mano de Sofía con suavidad, buscando anclarla a la realidad. «Mi hija solo extraña a su mamá, nada más. Lamento que te haya confundido con ella». La joven levantó la vista hacia él, sorprendida por su repentina intervención, pero no mostró molestia alguna. Al contrario, una chispa de comprensión atravesó sus ojos, como si entendiera perfectamente el peso que Juan llevaba sobre los hombros. «No hay nada por lo que disculparse», respondió la joven con una empatía genuina en su tono. «Sofía solo me estaba contando lo maravillosa que es su madre, ¿no es cierto, pequeña?», agregó con una sonrisa cálida dirigida a la niña. «Sí», exclamó Sofía con esa energía inagotable que solo los niños parecen tener. «¿Quieres darle de comer a los patitos conmigo?», ofreció mientras soltaba la mano de su padre y corría otra vez hacia el estanque, como si la confusión de hace un momento hubiera desaparecido por completo. Juan observó a su hija alejarse, ya inmersa nuevamente en el juego con los patos. Se quedó unos segundos en silencio, pensando en lo que acababa de suceder. Algo lo inquietaba. No era solo lo similar que la joven parecía a Ángela. Había una conexión más profunda, algo que no podía explicar. Quería preguntarle a Sofía qué le había hecho decir aquello, si había sido el parecido físico o si había sentido algo más. Pero decidió guardar sus preguntas para otro momento. Sabía que, a su corta edad, Sofía quizás no podría articular lo que había experimentado. «Soy Valeria», dijo la mujer de repente, sacándolo de sus pensamientos. Le extendió la mano con una sonrisa suave, genuina, que no pretendía forzar una conversación, sino simplemente ofrecer un gesto amable. «Lamento tu pérdida», agregó con suavidad, su tono cargado de una empatía que no esperaba. Juan levantó la mirada y sus ojos conectaron con los de ella. Durante un segundo, el mundo pareció inclinarse hacia Valeria, como si el espacio entre ambos se hubiera reducido a nada. La manera en que ella lo miraba, con una mezcla de comprensión y amabilidad, removió algo en su corazón. Pero la emoción que surgió fue efímera, rápidamente suplantada por el dolor que siempre lo acompañaba, el mismo que le recordaba que Ángela ya no estaba. A pesar de eso, le devolvió la sonrisa, aunque fuera una sonrisa cargada de nostalgia. Estrechó su mano con amabilidad, reconociendo el gesto con una leve inclinación de cabeza. Ambos comenzaron a caminar lentamente hacia el estanque, donde Sofía ya los llamaba agitando su mano, llena de entusiasmo por compartir su momento con los patos. «Es mi mundo», dijo Juan de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que no solía mostrar ante extraños. Sus ojos estaban fijos en Sofía, quien reía mientras lanzaba pequeños trozos de pan al agua. «Te pareces tanto a mi esposa que debió confundirte», agregó, desviando la mirada hacia Valeria, intentando encontrar las palabras justas para expresar lo que había sentido al verla. Valeria lo miró por un instante, con una mezcla de sorpresa y compasión. «Debe haber sido una mujer increíble», comentó con una sinceridad que Juan sintió como una caricia en su herida aún abierta. «Lo era», respondió él, sintiendo nuevamente cómo la melancolía lo envolvía, pero al mismo tiempo se sentía aliviado de poder hablar de Ángela, aunque solo fuera un poco. La conversación se desvaneció en el aire mientras ambos observaban a Sofía, quien seguía inmersa en su pequeño mundo de alegría. Y por un momento, aunque fugaz, Juan se permitió respirar. Algo en la expresión suave y serena de Valeria lo atrapaba. No era solo el innegable parecido con Ángela lo que lo intrigaba. Valeria irradiaba una energía especial, una luz propia que lo envolvía con una calidez inesperada. Había algo en su presencia que hacía que Juan quisiera conocerla más, como si la calma que ella proyectaba
fuera justo lo que él necesitaba en ese momento de su vida. Es una niña muy dulce. Parece que lo estás haciendo muy bien, comentó Valeria, con una sonrisa sincera en los labios. Sus palabras llegaron como un bálsamo para Juan. Aquella sencilla afirmación lo llenó de un alivio inexplicable. Desde que Ángela había partido, el miedo de no ser suficiente para Sofía lo atormentaba a diario. A pesar de todos sus esfuerzos, las dudas lo carcomían constantemente, preguntándose si realmente estaba haciendo lo correcto. «Eso espero», respondió, dejando entrever la vulnerabilidad que pocas veces compartía con los demás. «Intento darle una infancia normal a pesar de todo», agregó con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Pero de alguna manera, con Valeria, todo se sentía más fácil de compartir, como si ella realmente lo entendiera. Caminaron juntos hasta donde Sofía había dejado de prestar atención a los patos y ahora saltaba alegremente en un montoncito de hojas secas que alguien había reunido junto al lago. Sus risas resonaban en el aire, llenando el ambiente de una felicidad contagiosa. «Debe ser muy difícil», dijo Valeria, mirando a la pequeña con una expresión de ternura en el rostro. «Perder a alguien que amas nunca es fácil, y cuidar de una vida tan pequeña después de eso debe ser agotador». Sus palabras estaban llenas de empatía, como si comprendiera la profundidad del dolor de Juan. Aquel comentario penetró en el corazón de Juan de una manera inesperada. No era solo la comprensión que mostraba Valeria, sino la manera en que sus palabras parecían alivianar, aunque fuera por un momento, la carga que él llevaba. Su dolor había sido un peso silencioso y constante, algo que pocos podían entender. Pero esta mujer, esta desconocida que había aparecido de la nada, parecía capaz de ver más allá de lo evidente. «Hablas como si supieras lo que es pasar por esto», comentó Juan, girando levemente la cabeza para estudiar su rostro con mayor detenimiento. No solo había una bondad genuina en Valeria, sino una especie de melancolía oculta tras sus ojos, como si ella también hubiera pasado por algo similar, algo que la había marcado de manera profunda. «He pasado por algunas cosas», respondió Valeria, eligiendo sus palabras con cuidado, como si evaluara cuánto quería compartir. No ofreció más detalles, y Juan no presionó. Él entendía bien lo que era guardarse partes de uno mismo, proteger ciertas heridas que aún no estaban listas para ser expuestas. Ambos cayeron en un silencio cómodo, mientras observaban a Sofía seguir jugando, feliz e inconsciente de las emociones que bullían en su padre. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de naranjas y púrpuras. La luz dorada bañaba el parque, envolviendo la escena en una atmósfera de tranquilidad que contrastaba con las emociones internas de Juan. Pronto tendrían que regresar a casa, pero por el momento, el hombre se permitió disfrutar de esa paz momentánea. De repente, las palabras que había estado reprimiendo durante toda la conversación salieron sin advertencia. «Te pareces tanto a ella». Juan sintió un nudo en la garganta mientras hablaba. «Tu sonrisa, tu voz, son tan similares, es como si estuviera viendo un fantasma». En cuanto las palabras escaparon de sus labios, sintió un profundo arrepentimiento. No había querido hacerla sentir incómoda ni proyectar sus sentimientos sobre ella. Pero Valeria no mostró ninguna señal de molestia. Al contrario, lo miró con una dulzura que solo intensificó esa sensación de conexión inexplicable que había sentido desde el principio. «El mundo está lleno de extrañas coincidencias», respondió Valeria, con una calma que lo sorprendió. Su voz, nuevamente, sonaba tan similar a la de Ángela que el corazón de Juan se encogió. Por un momento, Juan no supo qué decir. Sus palabras resonaban en su mente, dándole vueltas. Sabía que tenía razón. La vida estaba llena de coincidencias, pero algo en su interior, algo que iba más allá de la lógica, le decía que había más en aquella mujer, que su aparición en su vida no era solo una casualidad. «Supongo que tienes razón», concedió, tratando de sacudirse la incomodidad. Sin embargo, no pudo evitar añadir, «pero no puedo evitar sentir que hay algo más». Mientras decía esto, su mirada volvió a posarse en Sofía,
que seguía correteando felizmente por el parque. La imagen de su hija, despreocupada y llena de vida, le recordaba que, a pesar de todo lo que había perdido, aún le quedaban momentos de alegría, aunque fueran fugaces. Valeria no respondió de inmediato, pero en sus ojos Juan vio un destello de algo que no pudo descifrar del todo. Y aunque no lo entendiera del todo en ese momento, la sensación de que aquella mujer había aparecido en su vida por una razón más grande no lo abandonó. La expresión de Valeria se llenó de una comprensión profunda, casi tangible, como si por un breve instante ambos compartieran el mismo dolor, la misma carga pesada de la pérdida. Aquella mirada suya no solo reflejaba empatía, sino también una experiencia similar, una conexión silenciosa que ninguno de los dos había anticipado, pero que, en ese momento, los unía de manera inexplicable. A veces las personas entran en nuestras vidas por razones que no comprendemos de inmediato, dijo Valeria, con la mirada perdida en el cielo azul, sus palabras suaves pero cargadas de significado. El cielo que contemplaba tenía el mismo color que sus ojos, los mismos ojos que Juan había visto tantas veces en Sofía y en otro tiempo en Ángela. Esa coincidencia lo desarmaba, lo hacía sentir que quizás había algo más allá de la simple casualidad. Quizás teníamos que encontrarnos por alguna razón, agregó Valeria, como si hubiera leído los pensamientos de Juan, dándole voz a esa sensación de destino que él había intentado negar. Juan dejó que sus palabras se instalaran en su mente, flotando como ecos. Nunca había sido un hombre que creyera en el destino, las coincidencias o el misticismo. Su vida había estado marcada por hechos concretos y decisiones claras. Sin embargo, todo en ese día, desde el encuentro inesperado hasta la similitud con Ángela, lo hacía cuestionar esa postura. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligera apertura hacia la posibilidad de que, tal vez, algo en su vida estaba destinado a suceder. Algo que podría, de alguna manera, ofrecerle una nueva oportunidad de sanar. El sol, cada vez más bajo, proyectaba sombras largas sobre el parque, tiñendo el ambiente con tonos cálidos de despedida. Los colores del crepúsculo comenzaban a teñir el horizonte, señalando que el día llegaba a su fin. Juan miró a Sofía, que seguía jugando, ahora recogiendo las últimas hojas caídas, y supo que era hora de irse. No quería arriesgarse a que su pequeña tomara frío y se enfermara con la llegada del viento fresco de la noche. «Es hora de marcharnos», dijo, más para sí mismo que para Valeria, su tono suave pero decidido. Caminó hacia Sofía y con ternura le tomó la mano, ayudándola a recoger su mochila. Sin embargo, mientras se despedía de Valeria, una sensación inesperada lo embargó. Un vacío, un anhelo por algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era la conexión que había experimentado con Valeria, o tal vez era el miedo de dejar pasar lo que había sentido como una oportunidad única. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró hacia atrás, hacia donde Valeria ya comenzaba a alejarse, y de repente supo que no podía dejar que aquel encuentro terminara sin más. Reuniendo toda la valentía que pudo encontrar, regresó hacia ella con Sofía tomada de la mano. «Valeria», la llamó, su voz sonando un poco más fuerte de lo que esperaba. La mujer se detuvo y se giró para mirarlo, con una expresión tranquila y curiosa. El hombre se acercó un poco más, sintiendo cómo su corazón latía más rápido de lo que hubiera imaginado. «Me gustaría volver a verte», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras miraba directo a sus ojos. «¿Vienes aquí a menudo?» Valeria lo miró por un instante, su rostro iluminándose con una sonrisa cálida, y se acercó un par de pasos más hacia él. «Suelo venir los sábados», respondió, con la misma suavidad que había mostrado durante toda la tarde. «Si quieres, podríamos volver a encontrarnos». La sonrisa de Valeria hizo que algo se deshiciera dentro de Juan, como si la tensión acumulada en su pecho finalmente se liberara. Sintió un alivio inesperado y a la vez un ligero nerviosismo. Una sonrisa involuntaria invadió su propio rostro. Esa sensación que había olvidado lo envolvía, como una chispa de emoción en medio de la melancolía que tanto lo había acompañado. «Me encantaría»,
respondió con más seguridad de la que había sentido en mucho tiempo. Acordaron verse el próximo sábado, y aunque las palabras fueron simples, la promesa de un nuevo encuentro resonó profundamente en el corazón de Juan. Mientras él y Sofía se alejaban del parque, con el sol poniéndose completamente tras ellos, Juan sintió que tal vez algo estaba cambiando. El peso de la tristeza aún estaba allí, pero se había aligerado un poco, reemplazado por una chispa de esperanza. Tal vez, después de tanto tiempo, la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad de redescubrirse. Y con Valeria, algo en él se abría a esa posibilidad. Durante el camino de regreso a casa, los pensamientos de Juan volvían, una y otra vez, hacia Valeria. No podía entender por qué aquella joven lo afectaba tanto. Su presencia había dejado una huella profunda, como si hubiera despertado algo adormecido en su interior. Se sentía extrañamente en calma, y al mismo tiempo, una chispa de felicidad latía dentro de él al recordar su sonrisa, su voz suave y la manera en que Sofía la había abrazado con tanta naturalidad. Era como si sus almas, de alguna manera misteriosa, se hubieran reconocido sin necesidad de palabras. Esa noche, después de ver por enésima vez la película de princesas favorita de Sofía, Juan la cargó hasta su habitación, arropándola con el cuidado de quien protege lo más valioso de su vida. La pequeña se quedó dormida con la rapidez y la paz que solo los niños conocen. Pero una vez que ella estaba en la cama, el silencio de la casa permitió que el dolor volviera a invadirlo. La ausencia de Ángela era como una sombra que se extendía por todos los rincones. Se dejó llevar por los recuerdos, por la risa de su esposa, por las miradas llenas de complicidad, por aquellos momentos sencillos que, sin que él lo hubiera notado entonces, habían sido los pilares de su felicidad. El dolor lo envolvió, pero justo cuando comenzaba a ceder al sueño, la imagen de Valeria volvió a su mente. Fue entonces, en medio de la tristeza, que un pequeño rayo de esperanza se abrió paso entre los recuerdos. Era una sensación confusa, como si la tristeza y la posibilidad de algo nuevo pudieran coexistir. Valeria, de alguna manera, representaba una puerta hacia algo diferente, algo que quizás él no estaba listo para aceptar, pero que no podía ignorar. Durante los días siguientes, el pensamiento de Valeria y la ansiedad por el próximo encuentro se instalaron en su corazón. Cada vez que pensaba en ella, una mezcla de emoción y nerviosismo lo invadía. Deseaba conocerla mejor, descubrir quién era realmente esa mujer que había logrado entrar en su vida de una manera tan inesperada. No se hacía ilusiones demasiado grandes, pero sí tenía esperanzas de que, al menos, pudiera surgir una amistad sincera. Aunque en el fondo, una parte de él no podía evitar pensar que tal vez había algo más allá de eso, algo que aún no estaba dispuesto a imaginar del todo. El sábado por la mañana, Juan se preparó con más cuidado de lo habitual. Eligió una camisa que Ángela le había regalado en un aniversario, una de sus favoritas. Se afeitó la barba de 3 días y, aunque no solía hacerlo, se puso un poco de perfume, uno que no usaba desde antes de la pérdida de su esposa. Quería verse bien, aunque no sabía exactamente por qué. Quizás solo quería sentirse renovado, como si este encuentro fuera el comienzo de algo que no podía definir aún. Cuando él y Sofía llegaron al parque, no hizo falta que buscara a Valeria entre la multitud. Sofía la divisó al instante, y con el entusiasmo que la caracterizaba, gritó: «¡Mira, mira! ¡Ahí está Valeria!». Antes de correr hacia ella con una energía contagiosa, Valeria se agachó a la altura de Sofía y la envolvió en un suave abrazo, como si su conexión con la pequeña fuera algo natural, casi instintivo. «Hola, pequeña, te extrañé», le dijo con una sonrisa tan cálida que el corazón de Juan se aceleró. La sonrisa de Sofía, llena de alegría, parecía iluminar más que el propio sol del mediodía. «Y yo a ti», respondió Sofía con entusiasmo. Luego miró hacia su padre con esos ojos llenos de inocencia y le preguntó sin filtro alguno: «¿Verdad que sí, papi? Tú también la extrañaste». Las mejillas de Juan se enrojecieron instantáneamente, sintiendo una mezcla de vergüenza y sorpresa. No esperaba que Sofía dijera algo así, pero no podía negar lo que sentía. Tratando de mantener la compostura,
respondió con la voz más grave que pudo poner, aunque su sonrisa lo traicionó. Sí, claro que sí. Sintió que el calor subía por su rostro, como si volviera a ser un adolescente frente a su primer enamoramiento. Para evitar prolongar el momento incómodo, decidió desviar la conversación. «¿Qué tal si vamos a jugar los tres?», propuso, deseando pasar más tiempo con ellas y al mismo tiempo deshacerse de la tensión que sentía. Valeria lo miró con una mezcla de diversión y ternura. «Por supuesto que sí», respondió sin dudarlo. Luego miró a Sofía y agregó: «Las mejores historias siempre comienzan jugando, ¿cierto, Sofía?». Sofía asintió con entusiasmo y tomó la mano de Valeria, llevándola hacia el área de juegos. Mientras construían un castillo de arena juntos, las risas de Sofía y Valeria llenaban el aire, creando una atmósfera tan ligera y feliz que por un momento Juan sintió que su corazón se derretía. El dolor, siempre presente desde la partida de Ángela, parecía desvanecerse poco a poco, como si las sombras que lo habían acompañado durante tanto tiempo se disiparan ante la luz de algo nuevo. Sabía que una parte de él seguía atrapada en el pasado, en los recuerdos de la vida que había compartido con Ángela. Pero, desde que había conocido a Valeria, algo había cambiado. No podía evitar notar lo fácil que era estar cerca de ella, lo natural que parecía su conexión con Sofía. Y mientras los observaba jugando juntas, una pequeña puerta dentro de su corazón, que había estado cerrada durante mucho tiempo, comenzó a abrirse lentamente. Por un breve momento se permitió soñar. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ver un futuro diferente. Un futuro que, aunque aún no podía definir, parecía lleno de nuevas posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se abrió paso entre el dolor. La pequeña familia comenzó a visitar el parque con Valeria cada vez más seguido, como si esos momentos se hubieran convertido en una parte esencial de sus vidas. Con cada encuentro, un nuevo hilo invisible se tejía entre ellos, creando una conexión más profunda y sincera. Sofía, con su energía infantil e inocencia pura, había creado un vínculo especial con Valeria. La joven se agachaba a su nivel, jugaba con ella lanzando pelotas de plástico, o corrían juntas detrás de las hojas secas que caían de los árboles en un baile lleno de risas y alegría, un eco lejano de los tiempos felices que Juan recordaba de su vida con Ángela. Cada vez que veía a Valeria y Sofía interactuar, no podía evitar que su mente regresara a aquellos días pasados, cuando él y Ángela habían llevado a Sofía al parque por primera vez, cuando sus risas llenaban el aire de la misma manera. Pero, en lugar de sentir la punzada habitual de dolor que acompañaba esos recuerdos, ahora sentía algo diferente, una calma, como si Valeria lograra suavizar la melancolía de esos momentos. Cada día que pasaba, Juan se encontraba anhelando esos paseos más y más, sabiendo que no solo eran importantes para Sofía, sino también para él. Una tarde de otoño, con el dulce olor de palomitas de maíz y algodón de azúcar flotando en el aire, Valeria y Juan se acomodaron en su banco habitual, mientras Sofía, incansable, se deslizaba por el tobogán una y otra vez, riendo con la misma intensidad en cada vuelta. El sol se colaba entre las hojas doradas de los árboles, iluminando el rostro de Valeria, acentuando las similitudes con Ángela que tanto habían sorprendido a Juan desde el principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, había comenzado a notar que, más allá de ese parecido físico, Valeria tenía su propia luz, una presencia única que lo envolvía en una paz que hacía mucho no experimentaba. «¿Recuerdas lo que te conté sobre mi sueño de viajar?», preguntó Valeria, su voz suave interrumpiendo el silencio cómodo que habían compartido. Sus ojos brillaban bajo la luz dorada del atardecer, llenos de una emoción sincera que reflejaba sus anhelos. «Claro que lo recuerdo», respondió Juan, sintiendo que el calor del sol y la tranquilidad de la tarde lo relajaban. Valeria le había hablado muchas veces sobre sus sueños. Su trabajo como enfermera en un asilo de ancianos la había marcado, y aunque amaba lo que hacía, también sentía una pasión profunda por el arte, la cultura y los lugares lejanos. «¿A dónde te gustaría ir primero?», preguntó con genuina curiosidad. «Venecia, definitivamente»,
respondió Valeria, su rostro iluminándose aún más al mencionar su destino soñado. La verdad, cualquier ciudad de Italia me encantaría, pero Venecia tiene algo especial. Muero por probar unas buenas pastas italianas, agregó con una sonrisa tan encantadora que Juan sintió cómo su corazón se aceleraba. La manera en que ella hablaba, con esa pasión por la vida y por lo que el mundo tenía para ofrecer, lo fascinaba. Todavía no entendía cómo alguien que acababa de conocer podía provocarle tantas emociones, como si su mera presencia despertara en él algo que había permanecido dormido desde que Ángela se había ido. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría ir?, le preguntó Valeria, devolviéndole la pregunta. Juan vaciló, un destello de tristeza cruzando su rostro antes de poder contenerlo. No lo sé, respondió honestamente. Ángela y yo planeamos un viaje a Grecia, pero nunca pudimos ir. Su voz se fue apagando, cargada de nostalgia y de ese dolor sutil que siempre estaba presente cuando hablaba de su esposa. Sintió un nudo formarse en su garganta, algo que había aprendido a controlar en los últimos años, pero que nunca desaparecía del todo. Respiró hondo, intentando recomponerse, mientras la brisa fresca de la tarde le acariciaba el rostro. Valeria, que lo había estado observando con una mezcla de empatía y ternura, habló entonces, su voz suave pero firme, como un bálsamo para el alma herida de Juan. Perder a alguien que amas es un dolor que nunca desaparece del todo, dijo, sus palabras llenas de una sabiduría tranquila. Pero a veces, esa pérdida nos enseña a valorar lo que tenemos aquí y ahora. La conversación, que había comenzado siendo ligera y divertida, había tomado un giro más profundo, más íntimo. Valeria no ofrecía consuelo vacío ni intentaba restar importancia al dolor. Simplemente lo reconocía, lo validaba, y esa sinceridad era lo que hacía que Juan sintiera que la conexión entre ellos se profundizaba con cada palabra. No sé si algún día deje de doler, confesó Juan, permitiéndose ser honesto con ella de una manera que rara vez lo era con los demás. Pero tener a Sofía a mi lado ayuda. Ella es mi razón para seguir adelante, mi motivo para encontrarle lo bueno a la vida, incluso en los momentos más difíciles. Valeria lo miró, sus ojos reflejando una comprensión que no necesitaba ser verbalizada. En ese instante, Juan se dio cuenta de que Valeria no era solo alguien que había aparecido en su vida por casualidad. Tal vez, como ella había insinuado antes, había una razón más profunda por la que sus caminos se habían cruzado. Mientras observaba a Sofía riendo en la distancia, corriendo hacia ellos con las mejillas rosadas por el ejercicio y la felicidad, no pudo evitar pensar que tal vez, después de todo, el destino le estaba dando una nueva oportunidad de encontrar algo de paz, y quién sabe, quizás hasta felicidad nuevamente. Valeria observaba a Sofía jugar con otro niño que acababa de conocer. La risa de la niña llenaba el aire mientras corrían, persiguiéndose mutuamente con esa energía inagotable que solo los niños parecen tener. Valeria, aún con una sonrisa en el rostro, desvió la vista hacia Juan, y con una sinceridad que lo desarmó, comentó: «Es una niña increíble, se parece mucho a ti». El hombre, ligeramente sorprendido, la miró con curiosidad. «¿A mí?», preguntó, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de elogios, especialmente en lo que se refería a Sofía. «Sí, definitivamente», respondió Valeria, su mirada suave y comprensiva. «Creo que eres un buen padre». «Lo intento», dijo Juan con una mezcla de humildad y gratitud en su voz. «Creo que es lo menos que puedo hacer por ella. Ángela siempre fue una madre maravillosa, y quiero honrar su memoria dándole a Sofía todo lo que ella hubiera querido». El silencio que siguió fue uno de esos silencios tranquilos, en los que no hacía falta llenar el espacio con palabras. Juan, por un momento, se perdió en sus pensamientos, dejando que su mente vagara hacia recuerdos de Ángela, los momentos que compartieron, las risas y los sueños que alguna vez tuvieron. Pero la presencia de Valeria a su lado lo anclaba al presente, como un faro que lo mantenía conectado con la vida que seguía fluyendo a su alrededor.
Después de un rato, como si necesitara liberar un peso que llevaba por dentro, Juan habló de nuevo, su voz más baja, casi un susurro. Perdí a Ángela de repente, y hasta el día de hoy no puedo entender cómo sucedió. A veces me pregunto si ella todavía está por aquí, de alguna manera, cuidándonos. Valeria lo miró, sus ojos llenos de una curiosidad empática. ¿Crees en los espíritus? ¿En algo más allá de la vida?, preguntó suavemente, como si midiera la respuesta que podía recibir. Juan pensó por un momento antes de responder. No lo sé, admitió, bajando la mirada hacia el suelo. Es difícil creer en algo que no podemos ver, pero me gustaría creer que, desde donde sea que esté, sigue cuidándonos. A veces lo siento así, como si de alguna manera ella nunca se hubiera ido del todo. Me gustaría creer eso también, dijo Valeria, su voz cargada de una emoción palpable, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que Juan no pudo ignorar. Era como si ella misma tuviera sus propias historias no contadas, sus propios fantasmas y deseos de que aquellos que se habían ido pudieran seguir presentes, de alguna forma. Mientras ambos permanecían inmersos en ese intercambio, Sofía corrió hacia ellos, con el cabello desordenado por el viento y una sonrisa enorme iluminando su rostro. «Papá, mira, logré subir hasta la cima del tobogán», exclamó, señalando orgullosa hacia el juego que había conquistado. Juan la miró, una mezcla de orgullo y alegría invadiendo su corazón. «Ya veo, mi pequeña. Eres una verdadera aventurera», respondió, y al instante la envolvió en un fuerte abrazo, sintiendo el calor y la vitalidad de su hija contra su pecho. Sofía, siempre inquieta y llena de ideas, añadió con el mismo entusiasmo, «Y también hice un amigo». Luego, con un tono más bajo, como si compartiera un secreto, miró a Valeria y dijo, «Pero tú también eres mi amiga». Valeria, enternecida por el gesto de la niña, se inclinó hacia ella y con un tono juguetón susurró, «Soy tu mejor amiga. ¿Qué opinas de jugar juntas?». La risa de Sofía resonó alegremente mientras tiraba de Valeria hacia el tobogán, ansiosa por seguir divirtiéndose. Valeria, sin dudarlo, la siguió, y la complicidad entre ambas llenó el ambiente de una calidez innegable. Juan las observó por un instante, de pie, viendo cómo su hija y Valeria compartían esa conexión tan pura y genuina. Había algo en la manera en que Valeria se integraba en sus vidas que lo conmovía profundamente. Ella no solo traía luz a Sofía, sino también a él. Finalmente, decidió unirse a ellas, dejando de lado cualquier pensamiento o duda. Mientras jugaban juntos, construyendo un castillo imaginario de arena y riendo con una despreocupación que hacía tiempo no experimentaba, Juan sintió que, poco a poco, el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. No es que la herida se hubiera cerrado por completo, pero la presencia de Valeria, con su luz especial, su empatía y su capacidad de sacar lo mejor de ellos, actuaba como un bálsamo, calmando el dolor y dejando espacio para algo más. Por primera vez en mucho tiempo, Juan se permitió sentir esperanza. Aunque aún no sabía qué camino seguiría su vida, no podía negar que, desde la llegada de Valeria, algo nuevo y hermoso comenzaba a florecer en su interior, algo que ni siquiera el dolor del pasado podía apagar. Después de unas horas de juego, el sol comenzó a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el parque. Juan y Valeria se alejaron un rato mientras Sofía jugaba sola en una de las zonas de juegos. «¿Recuerdas lo que hablamos hace un rato sobre los sueños?», preguntó Valeria con tono suave. «Sí, claro. Mencionaste Italia», respondió él, sin entender muy bien hacia dónde iba, pero intrigado. La mente de Valeria era brillante y siempre salía con algo profundo y nuevo. «Sí, pero pensándolo bien, me doy cuenta de que los sueños a veces cambian. Lo que pensábamos que era importante ya no lo es, y tenemos que reinventarnos», respondió ella mirando al cielo. «Siento que estoy en ese proceso ahora mismo». «Yo también estoy intentando reinventarme por Sofía», respondió él, admirando la simpleza con la que Valeria abordaba cada tema que para él era difícil colocar en palabras. «Lo noto», respondió Valeria, volviendo su mirada hacia él.
Cuando la vida nos presenta nuevas oportunidades, debemos aprovecharlas, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. Agregó. Algo en la forma de hablar de aquella mujer lo impulsaba a abrir su corazón. Quería contarle sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y lo mucho que se aferraba a un futuro sin dolor. Pero, al mismo tiempo, dudaba. No quería salir herido de nuevo ni lastimar a Valeria. El dolor de perder a su esposa era demasiado reciente. ¿Alguna vez has tenido que dejar algo atrás por una nueva oportunidad?, preguntó de golpe, curioso sobre su pasado. Sí, varias veces, contestó ella con la mirada perdida en el horizonte. Hubo un tiempo en el que pensé que tenía todo lo que quería, pero la vida me enseñó que a veces las cosas no salen como las planeamos. Perdí a personas que amaba y aprendí que hay que seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Sus palabras resonaron en la mente del hombre. Pequeñas piezas dentro de su corazón comenzaron a encajar, como si estuvieran sanando. También perdí una parte de mí. Cuando Ángela se fue, me sentí tan perdido. Todavía me siento así, admitió en un hilo de voz. Es normal sentirse así. La vida está llena de altibajo y dolor. Lo que les pasó no va a desaparecer de la noche a la mañana, Juan, pero creo que es posible encontrar un nuevo camino, respondió ella con suavidad y sus manos se rozaron. Fue un toque suave y cálido, fugaz, pero Juan sintió que un incendio se desataba en su pecho. Miró a Valeria con gratitud y estaba a punto de confesarle todo lo que le hacía sentir, cuando notó algo curioso. Colgando del cuello de la mujer había un collar, el mismo que Ángela solía llevar en días especiales. Sintió que las piernas se le aflojaban y que el pánico y la confusión le nublaban la visión. «Juan, ¿estás bien?», preguntó Valeria al verlo palidecer. El hombre parpadeó, tratando de organizar sus pensamientos. No había visto ese collar en la mujer en ninguno de sus encuentros anteriores. «Tu collar», murmuró. Valeria lo observó levantando una ceja. «¿Qué ocurre con mi collar?», preguntó confundida. Ángela tenía el mismo collar. La mujer abrió los ojos con sorpresa y retrocedió unos pasos. «Debe ser una confusión. Este collar es único. Mi madre los mandó a hacer para mí y para mi hermana», respondió atropelladamente. El silencio que cayó entre ellos fue denso. Juan sintió que se estaba perdiendo de algo, que le faltaban piezas en aquel rompecabezas tan difícil. Las similitudes entre Ángela y Valeria, lo idénticas que eran, y ahora esto. Ángela tenía el mismo collar. Decía que era lo único que le quedaba de su familia. Nunca quiso contarme demasiado y no la presioné. Creció en un orfanato y no recordaba mucho de su pasado, explicó, intentando acercarse a Valeria. La mujer negó con la cabeza mientras las lágrimas invadían sus ojos. «Lo siento, debo irme», dijo apresuradamente y se marchó, dejando a Juan solo lleno de dudas. Llamó a Valeria muchas veces esa noche al regresar a casa, pero no obtuvo respuestas. Subió al ático después de dejar a Sofía en su habitación y se dedicó a buscar entre los papeles de su esposa cualquier dato que lo ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Revolvió las cajas llenas de las pertenencias de Ángela y justo cuando estaba por darse por vencido, la encontró. Una vieja foto, con algunas manchas de humedad y una de las esquinas rotas por el paso del tiempo. En ella había dos niñas sonriendo hacia la cámara. Eran tan similares como gemelas. El hombre lo entendió después de mirar la foto durante un buen rato. Aquella niña al lado de Ángela era Valeria. Le llevó tiempo recolectar información, pero para el sábado, Juan tenía la historia de su esposa más o menos completa. Solo le faltaban algunos detalles que podía brindarle Valeria. No era un hombre devoto de fe, pero ese día oró con fuerzas para que la mujer se presentara a su cita habitual del parque. Preparó a Sofía y fue hacia el lugar sintiendo un nudo de emociones. Cuando llegaron la vio sentada cerca del lago, parecía estarlos esperando. «Hola», la saludó, y la mujer levantó la vista hacia él. Sofía le dio un rápido abrazo y corrió hacia los patos. «Necesito disculparme por haberme ido así el otro día», dijo ella yendo directa al grano. Juan le restó importancia y se sentó a su lado. Respiró hondo para tomar valentía y le enseñó la foto que había encontrado en su casa.
«Eres tú, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras tomaba la foto y pasaba su dedo con delicadeza sobre la imagen de una joven Ángela que sonreía con entusiasmo. «Pensé que había fallecido», respondió llorando. «Tuvimos un accidente de auto cuando volvíamos de la playa y ella desapareció. La buscamos por todos lados, pero no estaba. La policía dijo que quizás había caído al mar, que por eso no encontrábamos rastros de ella. No quise creerlo y la busqué durante años, pero nunca pude encontrarla». Ahí estaba. Ese era el secreto tan grande por el que a veces Valeria parecía entender tan bien su dolor. Ambos habían perdido a la misma persona, pero Juan la había tenido durante más tiempo, y Valeria había pasado toda su vida buscando a una hermana que no la recordaba. El hombre la abrazó. Era la primera vez que se tocaban con tanta cercanía, y le susurró todo lo que había logrado encontrar. Ángela había crecido en un orfanato, sin recordar nada de su familia, pero había conservado el collar y seguido con su vida. Conoció a Juan cuando tenían 25 años y se enamoraron perdidamente. Él le había preguntado por su familia, pero ella había dicho que no los recordaba. Ángela había fallecido sin saber que Valeria seguía buscándola. Aquella tarde de sábado, el corazón de ambos sanó un poco, porque al fin sabían la verdad, pero también sangró por tanto dolor acumulado. Pasaron varias semanas hasta que volvieron a verse. La noticia los había impactado a los dos y necesitaban procesarlo. Juan no podía negar más sus sentimientos. Quería con locura a Valeria, pero el fantasma de Ángela y lo complicado que era todo le hacían creer que quizás era imposible un amor así. Valeria, por su parte, necesitaba sanar y aceptar la verdad que le había sido revelada. Tampoco podía negar su amor por aquel hombre maravilloso que había conocido por casualidad. Ahora le parecía que la casualidad quizás era obra del destino, o de su hermana, que seguía cuidándolos a pesar de todo. «Te quiero», le dijo al fin una tarde Juan. «Pero no sé cómo podemos afrontar todo esto», confesó. Acababan de sentarse en el mismo banco de siempre y veían jugar a Sofía. «También te quiero, Juan», respondió Valeria, «y quizás sea hora de que soltemos el pasado y avancemos». Aquella mujer maravillosa le sonrió, y Juan sintió que su corazón se derretía y que los miedos quedaban en segundo lugar. «Entonces hagámoslo juntos», murmuró él, y así lo hicieron. No fue sencillo. Muchas tardes sintieron que estaban fallándole a Ángela. Algunas veces creyeron que el dolor les ganaría, pero al final persistieron. Unieron sus corazones y sanaron poco a poco, acompañando a Sofía en cada paso y viéndola convertirse en una niña maravillosa e inteligente, como lo había sido su madre. Hasta aquí, queridos amigos, llega esta historia. Una familia que, incluso dividida por las circunstancias de la vida y con mucho dolor que sanar, luchó incansablemente por seguir el camino del amor. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.